Gracias, Señor. Amén. ¿Aló? No se escucha. Ahora sí, un poquito mejor. Amén. Vamos a poner esto por acá. El Señor es bueno. Amén. El Señor está con nosotros. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda nuestra vida depende completamente de Él. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Tal como decía Ricardo al principio, cuando disponemos nuestro corazón, disponemos todo nuestro ser, el Señor se encarga de llenar nuestra vida, de llenarnos de su presencia. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a permitir que su presencia nos llene en esta mañana de su conocimiento, de su entendimiento. Amén. Vamos a desbloquear aquí mis notas, porque todavía no tengo una memoria tan buena, así que aún necesito hacer uso de mis notas. Ahí está. Y hay una pregunta que cuando estaba preparando esta palabra que quería compartir con ustedes, me saltó la duda y dije, vamos a preguntarle a los hermanos, a ver, ¿cuántos predicadores hay acá? Levanten la mano, a ver, por favor. Pero levanten la mano, ¿cuántos predicadores hay entre nosotros? ¿Sí? Veo poquitas manos levantadas. Y ahora hay una pregunta que se deriva de esta. ¿Por qué no todos se consideran predicadores? ¿Por qué no todos se consideran predicadores? Hoy quiero que repasemos lo que corresponde al corazón de nuestro mensaje. Aquel mensaje que nos encomendó el Señor. Amén. Así es que vamos a repasar algunas cosas que ya vimos en la carta de Pablo a los Romanos y que posteriormente también viene trabajando Lucas, el mismo escritor del Evangelio de Lucas, en la carta de los Hechos. ¿Ya? Hace poco con mi esposa terminamos un precioso estudio del libro de los Hechos que fue, la verdad es que como nunca antes yo al menos lo había visto. Y fue tan impresionante porque de verdad que me desafió. Y quiero compartir parte de eso con ustedes. Este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que viene después de los Evangelios, es el único libro histórico, además de los Evangelios, es el único libro histórico que hay en el Nuevo Testamento. Y es un libro histórico mayormente cronológico, que va contando la historia de los primeros cristianos, la historia de la iglesia. Y en sus primeras páginas, lo primero que vemos es un torbellino de poder. El Señor desciende sobre su iglesia allí en Pentecostés, 50 días después de que Cristo haya muerto y resucitado. Desciende el Espíritu Santo sobre el grupo de discípulos que estaban reunidos. Y entonces el poder de Dios levanta a Pedro en medio de una multitud de más de 3.000 personas. Y Pedro declara quién es Jesús a todos sus hermanos, a todos los judíos que estaban allí en la ciudad.
También vemos a uno de los discípulos, Felipe, que es llevado por el Señor al desierto y le predica a un etíope, a un eunuco, que iba de camino por el desierto. Y en ese mismo poder, el Señor toma a Felipe. La Biblia no lo deja muy claro, pero sí dice que en ese instante el etíope dejó de ver a Felipe y Felipe apareció en la ciudad de Azoto. Podríamos decir que fue teletransportado en nuestras palabras de ahora. Puede ser. El poder de Dios actuando en medio de la iglesia. Y a partir de entonces se narran otras historias más. Esteban, Pedro predicando también a algunos gentiles, los primeros gentiles que se incorporaron a la iglesia. Pero el libro de los Hechos sigue la historia principalmente de Pablo y sus colaboradores que iban con él de viaje, visitando ciudad en ciudad, iban en un viaje misionero por todo el mundo conocido, predicando a Cristo. Y una de las cosas que los estudiosos coinciden y que podemos ver cuando leemos el libro de los Hechos, que por cierto, por favor léalo con esta mente crítica, esta mente analítica, de entender cómo se dieron las cosas. El libro de los Hechos es uno de los pocos libros. Había pensado que era el único, pero estuve buscando y no es el único. Pero las historias inconclusas que dejan los otros libros son para otro sermón. Pero el libro de los Hechos termina abruptamente en el capítulo 28. No tiene una conclusión, no tiene un cierre. No sabemos qué pasó con Pablo después. Hay algunas historias según la tradición de que Pablo fue acá, fue allá, pasó esto, aquello, lo otro, murió de tal manera. Pero en el libro de los Hechos no está escrito. ¿Qué pasó con Timoteo? ¿Y qué pasó con Lucas? ¿O Bernabé? De hecho, Bernabé, como a 3/4 partes del libro, él se separa de Pablo y como Lucas seguía trabajando con Pablo, entonces la historia sigue a Pablo pero no a Bernabé. ¿Qué pasó con Bernabé? No lo sabemos. Pero sí hay algo que es cierto. Y ponga atención. El libro de los Hechos aún se está escribiendo. Por eso no tiene final. Por eso el libro de los Hechos en el capítulo 28 termina abruptamente. No tiene un fin. Es porque se está escribiendo aún al día de hoy contigo y conmigo y con cada uno de los hijos de Dios, cada uno de aquellos discípulos que han abrazado a Cristo, que han decidido confiar en Él, que han decidido entregar su vida a Él. Este libro se sigue escribiendo. ¿Qué parte de ese texto tiene tu nombre? ¿Qué parte de ese libro eterno tiene mi nombre? Malaquías escribió en el capítulo 3 y verso 16. Dice, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor los escuchó. En su presencia se escribió un libro de memorias para registrar los nombres de los que le temen y siempre piensan en el honor de su nombre. El libro de los Hechos ya no está escrito en un papiro, ya no está escrito con tinta, no está escrito con la pluma de Lucas. Ahora está escrito en nuestros corazones, con el mismo dedo de Dios, en un libro eterno, el libro de los hechos de la iglesia. Amén. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿cuántos predicadores hay acá? ¿Cuántos
están registrando su nombre en este libro de Hechos. Hechos 29. Capítulo 29. En el papel vemos capítulo 28. Pero estamos escribiendo el capítulo 29 de Hechos. Amén. Amén. El protagonista es el Espíritu Santo, sin dudar. Algunos dicen que debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Totalmente de acuerdo. Porque Él es quien produce en nosotros el querer y el hacer. Pero nosotros somos los actores secundarios, los que llevamos adelante, al igual que los músicos de una orquesta, lo que el director está indicando, el Espíritu Santo. Amén. Cuando yo era un muchacho, mucho más muchacho que ahora, solía ir muy seguido con mi papá a las iglesias que estaban en los campos, iglesias pequeñitas, donde habían 10 personas, a veces 5, 15. Creo que lo más que llegamos en una vigilia fueron como a 40 personas, donde los hermanos caminaban kilómetros para llegar a reunirse junto con los hermanos bajo la lluvia. En el sur, en Temuco, llueve mucho y en los campos no está pavimentado. En aquel entonces yo era chico y tener un vehículo era de clase media alta para arriba. La gente en el campo prefería comprar tractores, si es que tenían plata. Y en aquel entonces, acompañando a mi papá, una de las cosas que siempre me sorprendía era cómo mi papá podía hablar con cualquier persona que se le cruzara por la calle. Íbamos andando a veces por el campo donde lo único que veíamos eran vacas, ovejas, y de repente aparecía un campesino o alguien que venía por ahí. Hola, hola, oiga, una pregunta. ¿Cuánto falta para llegar a tal lugar? Y nosotros vamos a la iglesia, nos vamos a reunir con los hermanos allá. Ya, sí. ¿Y sabe que Jesús le ama? ¿Y sabe que Jesús quiere salvar su vida? ¿Usted cree en Él? Bueno, sí, algo. Y ahí me sorprendía mucho cómo mi papá tenía esa gracia, ese ímpetu para hablar con el primero que se le pasara por delante y decirle: Jesús te ama, Jesús quiere salvarte, Jesús quiere estar contigo, Él quiere ser tu Señor, tu ayudador, quiere vivir contigo siempre. Y yo muchas veces me he quedado pensando, ¿qué voy a decir? Cuando estoy en la oficina con mis compañeros, a veces maquinando, sé que algún compañero tiene alguna situación y digo, ya, a la hora del almuerzo lo voy a invitar y voy a ir con él y vamos a conversar y vamos a hablar de esto, de aquello, de lo otro, y llegamos y nos juntamos a almorzar y lo primero que empezamos a hablar es de cualquier cosa. Cosas de la vida. Y por ahí entre medio le digo, sí, es que tienes que confiar en Dios, tienes que entregar tu vida al Señor. Sí. Y de ahí pasamos a otro tema. No sé si a usted le pasa o soy solamente yo. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no hayamos que decidir de qué hablar? ¿Cuál es el centro de nuestro mensaje? A veces en las conversaciones escuchamos o pretendemos que hablar de sanidades, de milagros. Pedimos por sanidades. No, que el Señor derrame sanidades, que el Señor derrame milagros. Por ahí de pronto decimos, no, es que tú tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. Pero la persona ni siquiera sabe quién es Jesús. Tiene que primero entrar por la puerta, que es Cristo. Y una de las cosas por las cuales yo creo que a veces no estamos seguros de qué hablar, de qué decir, es porque probablemente no lo tenemos tan claro. Puede ser. Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4 y verso 2, le dijo, predica la palabra de Dios. Mantente preparado. Ponga atención, dice, mantente preparado.
Y habla, sea o no el tiempo oportuno. Habla a tiempo o fuera de tiempo, dice la Reina Valera. Corrige, reprende, anima con paciencia y buena enseñanza. ¿Qué es lo que debemos predicar entonces? Vamos a ver ahora, escarbando un poco, acerca de lo que ya vimos en Romanos, vimos también en otros sermones, pero Romanos principalmente nos tiró la base completa de cuál es la esencia del Evangelio. Y vamos a partir con Isaías 53, 5 y 6, que nos dice: ciertamente, Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es parte del propósito. Nosotros predicamos a Cristo, al Cristo crucificado. Porque la cruz revela cuán terrible es nuestro pecado. Como decía Isaías, nuestro pecado es tan grande que merecía la muerte de un inocente. En Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y esto es porque el sacrificio de Cristo en realidad no es un acto simbólico. A veces he escuchado por ahí que la cruz significa tal cosa, significa que Dios murió por nosotros, significa que nos amó, pero no es que signifique, sino que es. No es un acto simbólico, ni tampoco algo decorativo que podamos llevar colgado aquí frente a nosotros. A veces está bien, queremos llevar un collar. Yo no me acostumbro a usar collar. Mi señora me regaló uno hace muchos años atrás, pero no, me sentí incómodo y me lo sacaba en la noche y después, un día, varios años después, me encontré que lo tenía guardado ahí. Porque no, es incómodo. Pero hay personas que les gusta y está bien. Y si quiere poner una cadenita acá que le recuerde a las otras personas de que usted es un seguidor de la cruz, está bien. Está bien. No es un amuleto. Es un recordatorio, como la polera de Ricardo que dice Jesús. Este sacrificio fue necesario y fue imprescindible, ya que el pecado de cada una de las personas sobre la faz de la tierra no podía salvarse a sí mismo. Y era necesario que alguien pagara por este pecado. En segundo lugar, la cruz revela nuestra total incapacidad para salvarme. Mi total incapacidad para salvarme. En primer lugar, la cruz revela cuán terrible es nuestro pecado. En segundo lugar, revela nuestra total incapacidad para ser salvo. Romanos 5:6 dice que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Y en Efesios 2, del 8 al 9, dice que Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, porque esto es un regalo de Dios. Esto y otros pasajes más nos revela que la salvación no es algo que podemos lograr por nosotros mismos. Somos tan débiles, tan inestables, que no basta con recordar todas aquellas cosas que nos hemos propuesto, porque a los 5 minutos ya nos olvidamos. No sé si a usted le pasa. Y hay hasta un meme por ahí que dice, no, el lunes empiezo la dieta.
Y llegado el lunes, nadie se acordó. Así de inestables somos. ¿Podremos salvarnos a nosotros mismos? ¿Hay alguien suficientemente justo, suficientemente bueno para merecer el perdón de Dios? ¿Para merecer la salvación? Pablo, en Hechos 4:12, hace la siguiente declaración. Dice que en Jesús, a este que se refieren las Escrituras, la piedra que los judíos, los religiosos habían desechado, que los constructores rechazaron, se ha convertido en la piedra principal del edificio. En ningún otro hay salvación, porque Dios no ha dado otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Gracias, Señor. Esta cosa no me quiere obedecer. Ahí está. Ah, ahí está. La cruz, en tercer lugar, es la demostración del profundo amor de Dios. Romanos 5:8 nos dice que Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Y Juan 3:16 y 17, usted lo conoce de memoria, ¿sí? ¿Lo conoce? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire lo que sigue a continuación. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya, gracias, Señor. ¿No le da gracias, Señor? Dele un aplauso. Gracias, Señor. Porque Él no envió a su Hijo a condenarnos, sino a salvarnos. ¡Qué tremendo amor! ¡Qué tremendo amor! Que incluso dio a su Hijo hasta la muerte. Y este no es un amor de tipo emocional, es un amor, no es ese amor que nosotros sentimos, que nos sentimos enamorados por las cualidades de nuestro amado, de la persona amada, sino que es un amor práctico. No es un amor que dice, te amo, pero a la hora de los cubos, como se dice, no está. El amor de Dios dice, yo voy a entregar mi vida por ti, y lo hizo. Voy a olvidarme de tus pecados, y lo hizo. Voy a hacerte mi hijo, y lo hizo. Es un amor práctico, es un amor empírico, que se puede probar, que se puede experimentar. Su amor no es algo teórico, como el amor platónico, un amor etéreo, un amor que está por allá lejos, o que es como algo que me envuelve, es como algo místico. No, el amor de Dios es real, es 100% real. Él no esperó a que nosotros cambiáramos para poder salvarnos, para poder ofrecernos una mano. Él no esperó a que nosotros fuéramos justos o que nos portáramos bien para poder librarnos de la muerte y ofrecernos una salida. No lo esperó. Él fue proactivo, no como nosotros. Que nosotros decimos, si estás conmigo, te amo. Si me quieres, te quiero. En la semana, estaba pensando, ¿cuándo fue que lo dije? En el grupo en casa, el miércoles.
Están participando en el grupo en casa, ¿cierto? ¿Sí? En la iglesia en casa, repasando las palabras del domingo. Amén. Qué tremenda bendición. Este miércoles tuvimos una gran audiencia, hubieron hartos hermanos. Estuvo bueno. Y una de las cosas que yo me acordé en un momento y comenté y dije, lea el libro de Oseas, el libro del profeta Oseas. Es un libro que refleja el carácter de Dios. El libro de Oseas nos muestra cómo es Dios, cómo es su amor, cómo es su perdón. Usted lo va a leer en la casa. No es muy largo. Y ahí va a entender de qué estoy hablando. No le voy a dar ninguna pista. Romanos 5:10 nos dice, Pablo escribiendo dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Por medio de la muerte de Jesús, nosotros fuimos salvos. Y por medio de su vida, también tenemos vida con Él. En cuarto lugar, la cruz manifiesta el inmenso poder de Dios para restaurar. Amén. 1 Corintios 1:24 dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y en Colosenses 2, del 13 al 15 dice que ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Entonces Dios les dio vida con Cristo. Dios anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Luego en 2 Corintios 5:17 Pablo vuelve a escribir y dice, el que está unido a Cristo es una nueva persona con Él. Las cosas viejas pasaron, se acabaron, terminaron, se finí. Todas son hechas nuevas a partir de ahora, porque la cruz de Cristo crucificado manifiesta el poder de Dios para restaurar las vidas. ¿Cuántos han sido restaurados acá? Al igual que yo. Todavía estoy perfeccionándome, ¿cierto, amor? Todavía estoy en un camino de perfección. Pero mi vida ya fue restaurada. Ya tiene forma nueva. Y aunque usted no lo crea, y aunque usted a veces no lo vea, o yo no lo vea, ya huele a Cristo. Yo miro a algunos hermanos que conocí hace tiempo atrás, cuando recién estaban comenzando su caminar con el Señor. Y yo veía pollitos, hermanos que no sabían, entre comillas, dónde estaban parados. Hermanos que confundían las cosas, porque eran bebés, estaban nuevos, comenzando. Pero yo he ido viendo el crecimiento que hay ahí. Y puedo ver a Cristo. Y digo, vaya, sí, Cristo está siendo formado, esto es real. Y también creo que eso ocurre conmigo, aun cuando yo no lo vea a veces en mi vida y veo que sigo tropezando con la misma piedra. Pero Cristo sí está en nosotros. Y el poder transformador del Espíritu Santo viene restaurando nuestras vidas, transformándonos a la imagen de Jesús. Porque la cruz no es un sinónimo de derrota. La cruz de Jesús es un símbolo. Bueno, delante dije que no era símbolo, pero la cruz es sinónimo de victoria. De hecho, no me acuerdo muy bien la cita, estaba tratando de recordar, pero Jesús
dijo que así como la serpiente fue levantada en el desierto para la sanidad del pueblo que había sido mordido por las víboras, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz para la salvación. Porque por sus llagas fuimos nosotros sanados. Hemos sido sanados. Ahora, todas estas características de lo que es la cruz, si alguien me las puede mencionar, yo las puedo mencionar también, pero vamos a ver si tomaron nota. Dice que la cruz revela cuán terrible es mi pecado. Amén. La cruz revela mi total incapacidad para salvarme. La cruz es la demostración del profundo amor de Dios. La cruz manifiesta el inmenso poder restaurador de Dios. Estas características, hay otras más, pero estas características tienen implicancias en nuestra vida diaria. Vamos a ver brevemente cómo impacta aquello. Primero, la cruz es el fundamento de la salvación y de nuestra vida diaria. La palabra nos enseña que no vivimos por mérito propio, sino por gracia. ¿Cuántos se salvan solos acá? No levante la mano. Era un fake. No levante la mano ahí. Vivimos por gracia. Solamente Él nos puede salvar. Y nuestra identidad está en aquel, en Jesús, que fue crucificado por nosotros. Amén. Gálatas 2:20 dice, Pablo escribiendo a los hermanos de Galacia, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. Segundo lugar, estamos llamados a predicar este mensaje y no otra cosa. Jesús en una ocasión se encontró en su pueblo natal y los religiosos de la época, los estudiosos, los maestros de la ley y una gran multitud le decía, Señor, haznos un milagro, resucita como hiciste allá, sana como hiciste acá, haz un milagro aquí. Y Jesús les dijo, ¿saben qué? Ustedes son unos incrédulos que solo andan buscando milagros. Solo andan por los panes y por los peces, como se dice. Por eso lo único que se les va a dar es la señal de Jonás. Lea Jonás. No, pero le voy a dar un tip. Jonás nos enseña la historia. Este es uno de los libros inconclusos también, por si acaso. Jonás fue tragado por el pez y estuvo 3 días ahí encerrado. Y al tercer día, el pez lo devolvió a la vida, lo devolvió para que él anunciara la salvación de Nínive. La señal de Jonás a la que se refería Jesús era que él iba a morir, iba a estar 3 días bajo tierra. Descendió a los infiernos, pero al tercer día iba a resucitar para traer el mensaje de salvación, la resurrección y la vida eterna a todo aquel que quisiera escuchar su mensaje. El mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. Estamos llamados entonces a predicar este mensaje. Cristo crucificado. Aquí nosotros como iglesia no tenemos que andar predicando autoayuda. No estamos para seguir la corriente de este mundo, para cantar canciones bonitas.
para cantar canciones de cómo yo me siento, que no está mal en todo caso. Señor, cuando estoy contigo, mi corazón se alegra. Señor, cuando estoy contigo, mi corazón se llena de gozo. Está bien, súper bien. Pero la palabra nos enseña también que tenemos que entrar por sus puertas, las puertas del santuario eterno de Dios, con acción de gracias. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por mí. Gracias por haber muerto por mis pecados. Gracias porque me das vida. Solo tú mereces la gloria. No hay otro nombre sobre todo. Tu nombre es sobre todo nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No se trata de mensajes motivacionales. Si usted se siente motivado de alguna manera con lo que estoy hablando, no se trata de eso. Lo importante es que la palabra cale en nuestro corazón y nos enseñe, no lo que yo pueda decir o lo que alguien pueda decir de acá adelante. No se trata de la búsqueda de prodigios y milagros. Hay muchos que andan a la siga de sanidades. No, es que queremos ver cosas espectaculares. Queremos ver tu gloria derramada. ¿Y para qué? Está bien desearlo, anhelarlo. Señor, quiero que tú me llenes, sí. Pero Señor, principalmente Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser un hijo tuyo, lleno de tu gracia, transformado a la imagen de Cristo. Y las señales vienen solas. No las busquen. Las señales vienen solas. Porque la palabra dice que las señales, Jesús dijo, que las señales van a seguir a todos los que en Él creen. Amén. Nuestro mensaje es, y debe ser siempre, Cristo murió por nuestros pecados. Amén. 1 Corintios 2:2 dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todas las cosas, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Y en Romanos 1:16, Pablo nuevamente dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia, no me avergüenzo del evangelio. Eso significa evangelio, buena noticia. No me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Es el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Amén. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios en su propia vida? En sanidades, en milagros, en restauración. En tercer lugar, la cruz es un llamado a morir al yo y a vivir en Él, por Él y para Él. Lucas 9:23 dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Gálatas 6:14 dice que nunca me jacte de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque debido a esa cruz mi interés por este mundo fue crucificado. Una actitud de abandonar nuestros propios méritos. Yo no tengo ningún mérito. Usted no tiene ningún mérito. Hace un rato preguntaba, ¿alguien puede salvarse solo acá? ¿Alguien puede decir, yo tengo grandes logros? Pablo, siendo un estudioso de las Escrituras, un erudito en la ley, en la Torá, en los profetas, él decía, he declarado todas aquellas cosas. Todo lo que yo era antes, un fariseo, un hombre docto, completamente intelectual, lo he declarado basura. Todas aquellas cosas carecen de toda validez, porque ahora he abrazado a Cristo y lo único que quiero es seguirle a Él, abrazar su cruz. Cristo crucificado
no es un detalle, no es un mero detalle, no es una nota al margen en el Evangelio, sino que es el corazón, es la gloria misma, es el motivo y es un llamado para cada uno de nosotros. Es el corazón de la fe. Cristo crucificado es la centralidad de nuestro mensaje y debe ser siempre así. Y hoy el Espíritu Santo, como lo hizo hasta Hechos 28, sigue llamando aquí en Hechos 29. Sigue tocando nuestra puerta. Un llamado a cada uno de nosotros a vivir el Evangelio de la cruz. A vivir y predicar a Cristo crucificado, a Cristo resucitado. A vivir en la esencia de este mensaje. Tan fuerte es esto, que si nosotros no lo hiciéramos, si alguien de nosotros predicara un evangelio distinto de esto, la Biblia es fuerte. Pablo es fuerte al declarar esto. Dice, si alguien predica un evangelio distinto, el tal sea considerado maldito. ¿Qué predicamos? ¿Nueva era? ¿Bienestar? ¿Paz y amor? ¿Jesús la solución de nuestros problemas? ¿Entendiéndolo como una especie de amuleto? Hay mucha gente que tiene a Jesús como su amuleto. Algunos lo cuelgan aquí, como decía, una cadenita, como un amuleto. Algunos tienen abierta la Biblia en su casa, Salmo 91, como un amuleto. Algunos cuelgan ramitos en la puerta de su casa, una semana antes de Semana Santa. Otros tienen santitos, una imagen. Otros simplemente dice, Dios está conmigo siempre. Pero es una verdad, pero a medias. Él está con nosotros siempre, pero Él está con aquellos que le obedecen, aquellos que le buscan. Dios está cercano a los que le buscan. La cruz es la centralidad de nuestro mensaje. ¿Estamos viviendo a la sombra de la cruz? ¿Estamos hablando a otros de Cristo o más bien estamos hablando de nosotros mismos? De lo caperuzos que somos. De lo bien que hacemos las cosas. De lo bien que nos portamos en casa. Los maridos que han seguido algunas leyes, algunas reglas y se portan bien con la señora, que son amorosos, pero que no basan eso como un sometimiento a Cristo, sino como un mérito propio. ¿Estamos hablando de esos méritos propios? ¿O estamos dándole la gloria a Dios? ¿Estamos crucificando nuestro yo cada día? ¿Estamos diciendo, Señor, quita de mí aquellas cosas que impiden que yo te ame? Señor, saca de mí todo lo que no te honre. ¿O estamos protegiendo aquellos pecados regalones? Mi pastor de jóvenes, cuando yo era más muchacho, decía que hay tentaciones. Hay hermanos que todos somos tentados, pero hay algunos que son tentaditos.
Como que les gusta un pecado regalón en particular y lo buscan y no quieren soltarlo. Estamos crucificando nuestros intereses, nuestros deseos, o estamos protegiendo nuestro pecado. Entender el corazón del mensaje del Evangelio nos lleva a entender que es solo su gracia amorosa, es solo la misericordia de nuestro Dios la que puede darnos vida eterna por medio de Cristo, quien murió por nosotros, pero que también resucitó con gran poder. Ese gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos también vivifica hoy, en Hechos 29, nuestros cuerpos débiles, mortales, corrompibles. El Señor quiere que volvamos a la centralidad. Quiere que nos concentremos en esto. Quiere que no perdamos de vista nuestro objetivo. Yo quiero pedirle en esta mañana que cierre sus ojos. Cerremos nuestros ojos. Y le digamos al Señor que Él nos ayude, que Él abra nuestro entendimiento, que Él cambie nuestra percepción, que corrija nuestro camino. Señor, no queremos desviarnos del verdadero mensaje. No queremos, Señor, enredarnos en las añadiduras, Señor, sino que queremos tener súper claro que predicamos a Cristo crucificado, que no seguimos la corriente de este mundo entretenidos aquí en la iglesia con canciones bonitas, entretenidos con conversaciones amenas con los hermanos, con amistades que hemos forjado. Que no perdamos de vista nuestro propósito, que eres tú, Señor. Es tu cruz que nos ha salvado, que nos ha perdonado, que nos ha restaurado, que nos ha dado vida eterna, que pagó por nuestro pecado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Señor. Si hubiera alguien acá que también nunca le ha dicho, Señor, perdona mis pecados, yo quiero vivir para ti. Si hay alguien que nunca le ha dicho, Jesús, gracias por tu cruz, yo quiero invitarle mientras la iglesia mantiene sus ojos cerrados. Quiero invitarle a que levante su mano para que pueda verle. Y de alguien que quiera decir, Señor, yo quiero vivir para ti. Ore conmigo en esta mañana. Señor, reconozco que te necesito. Reconozco que por mis propios medios no tengo cómo salvarme. Y te doy gracias porque entregaste tu vida hasta la muerte para pagar por mis pecados, Señor. Hoy te reconozco como el Señor de mi vida. Y te pido que al igual que tú venciste en la muerte, a la muerte en aquella cruz, hoy resucites también mi alma. Ten misericordia de mí, Señor. Quiero que a partir de hoy yo sea tu Hijo amado como tú lo prometiste. Yo quiero vivir para ti. Muchas gracias, Jesús, por recibirme. Si usted hizo esta oración en esta mañana o algo parecido, tenga por cierto que el Señor le recibe como hijo. Tenga por cierto que la cruz de Cristo impacta su vida. Y el perdón de Dios es sobre usted.
Amén. Gracias, Señor. Señor, derrámate sobre nosotros. Señor, bendice a cada uno de tus hijos y que podamos, Señor, vivir una vida llena, Señor, de tu presencia, llena de ti. Gracias, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Eres fiel. Un vaso nuevo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Toma mi vida, hazme de nuevo. Yo quiero ser. Yo quiero ser un vaso nuevo. Hay una necesidad de oración por las familias, en particular por los padres, las madres de las familias, y también por los matrimonios o familias que cuidan a niños provisionalmente. Han habido algunas circunstancias que se han dado últimamente y que necesitan de mucha oración para que la sabiduría de Dios esté sobre los padres que cuidan pequeños. Amén. Padre, en el nombre de Jesús ponemos a todas las familias de tu iglesia. Ponemos a tus familias a tus pies, Señor. Y pedimos para que la gracia y la sabiduría de Dios estén sobre los padres. Sobre los padres. Tu dirección, tu conducción sobre los papás, sobre las mamás. Haya dirección del Espíritu Santo en todo momento, porque están formando a pequeños Cristos, están formando a tus hijos, Señor, en esas familias. Pedimos tu mano poderosa sobre ellos, dirigiendo, conduciendo, corrigiendo su andar y estar atento a todos y cada uno de los pequeños o pequeñas que están bajo su responsabilidad. Pedimos que tú sanes tu familia, Señor. Traigas salud dentro de cada una de las familias. Y pedimos específicamente también por las familias que cuidan a pequeños, que no son hijos naturales. Pedimos tu mano poderosa sobre ellos, Señor, para que tú los libres de toda acción del enemigo. Te traigas tu mano protectora, guiándoles, Señor, animándoles y a la vez protegiéndoles de toda acción del enemigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Tu salud y tu dirección sean sobre todas las familias de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.